Se acabó la batería. No, no. Con lo cual, nada, él después hizo su PCPI y tiene el título de la ESO. Un niño que con 7 años no hablaba. Con eso ya os lo digo todo. Tiene 20 años ahora. 20 ahora. ¿Y qué tal? Pues muy bien. Este año nos hemos matriculado porque ha sido un poco ambicioso por nuestra parte. Pues como aprobó el año pasado, pues claro, el PCPI repitió primero y repitió segundo. Porque quieras que no, le han hecho un poco una adaptación curricular, pero bueno. Y este año, como él decía que quería seguir estudiando, pues se ha matriculado en un grado medio de administración. Sí, pero ha sido horroroso. Porque las materias, yo me intenté hacer los deberes con él, entonces lo llevábamos muy mal. Pero ¿qué pasa? Que como a él socialmente estaba muy contenta en el instituto, porque ha sido en el mismo donde él hizo el PCPI, en el Río Verde, con los compañeros se ha llevado muy bien, el ambiente estaba muy bien, pues el tutor y los profesores, vamos, yo hablé allí con los jefes de estudio y dijeron, pues mira, no pasa nada, si no se examina o está muy estresado, le hemos vendido la moto, por así decirlo, de que él este año está de oyente. Y él ha estado como de oyente. Digo, Javi, si no llega, no te preocupes, porque claro, ha mejorado tanto que por otro lado se ha sentido muy frustrado, porque el nivel de exigencia no es el mismo. Y al ser una enseñanza post-obligatoria, aquí no cabe ninguna adaptación curricular, ni yo la quiero, porque si le van a dar un plan administrativo y no está preparado, con vista al futuro, si yo quiero buscar un empleo con soporte o algo, si tiene una titulación que sea porque tiene la capacitación, si no, nada. Pero bueno, lo hemos hecho así. Ahora ya ha empezado a estudiarse una asignatura, vamos a empezar despacito, como puede agotar más convocatoria y quiere seguir estudiando, pues por ahí va. Y lo que hablaba al principio les decía de que ahora se habla de personas con autismo, también va mucho los tiros actualmente por una cosa que se llama la PCP, que es planificación centrada en la persona. En temas de discapacidad, y ahí sí que digo un poco en general, o sea, no solo con el autismo, sino con personas con síndrome de Down, con retraso madurativo, ¿Y eso qué quiere decir? Que ya cada vez más los profesionales o los normales, o digamos los responsables de estos tinglados, se están dando cuenta de que hay que respetar un poco los derechos de esa persona. Y la opinión y los deseos que esa persona tenga para su futuro, hay que tenerlos en cuenta. No vale la excusa de decir, como tú tienes tantas limitaciones, yo voy a decidir, porque nos estamos equivocando mucho en eso. ¿Y por qué hablan de limitaciones si realmente...? Limitaciones porque realmente en muchas cosas sí que son limitaciones. Pero como yo digo, limitaciones las tenemos todos. No puedes hablar de limitaciones en plan peyorativo. Limitaciones las tiene el que mide 1,5 metros y vaya al cine y se le siente delante de un alto. Limitaciones las tiene el que no escucha, tiene que llevar un audífono. Es decir, limitaciones vamos a tener solo. Lo único que pasa es que tú tienes que darle menos valor o hacer menos hincapié en las limitaciones y hay que intentar, que es lo que se ha olvidado mucho tiempo, potenciar la fortaleza, que se nos olvida. Todo el mundo tiene puntos fuertes. Este niño, la información visual la interpreta, la entiende, la procesa de un modo alucinante. Entonces, ¿qué le tienes que dar? Son verdaderos cerebros. Por ejemplo, a la hora de hacer un trabajo mecánico, rutinario y tal, como son muy inflexibles, les gustan mucho las cosas ordenadas, estructuradas y tal, para según qué trabajo, ninguna persona que no tenga a lo mejor autismo va a rendir como uno de estos. Si está preparado para eso. Este no se va a distraer pensando que cuando termine vaya a la casa corriendo porque hay un partido de fútbol y es el mundial. Ni va a estar pendiente de que no peleo con mi novia, o sea, y eso se nos olvida. Las fortalezas que tienen, limitaciones las tienen. Limitaciones las tienen porque tú verás, siempre van a tener un déficit en las relaciones sociales. Yo digo, su disco duro es que tiene un sistema operativo distinto. Entonces no saben interpretar las emociones de los demás, les cuesta mucho trabajo. No se dan cuenta que los demás somos, como decía Rivière muchas veces, objetos con mente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, si tú eres mi amiga y digo, ¿qué es eso? Le voy a pedir 50 euros, a ver si me lo presta, y te veo venir y vienes. Digo, ostras, pues me parece que no es el mejor momento. O sea, antes de que usemos palabras, fíjate la cantidad de información que yo he podido extraer. Pues ellos eso no lo saben. Ellos a lo mejor van, se ríen en situaciones inapropiadas, pues no tiene sentido el ridículo, te montan. Entonces, claro, eso te limita mucho.
Ellos no entienden las mentiras sociales, no las entienden. Entonces, ¿Crees que la sociedad está totalmente consciente de lo que es el TEA? cada vez más, pero todavía les queda mucho por aprender, por eso son tan importantes las labores de difusión y por eso estoy dejando que me grabéis. ¿Es un motivo de exclusión hoy en día? Igual, cada vez menos, pero todavía sí, pero no solo el TEA, sino todas las discapacidades. ¿Qué sentiste cuando diagnosticaron a tu hijo? Pues lo primero, mucha rabia y mucha impotencia. Por lo que te digo, porque yo llevaba 1 año y medio pensando que yo tenía un niño que luego iba a ser a lo mejor, pues yo qué sé, o ingeniero, médico, maestro, profesor de educación física o algo, y de pronto te dicen que resulta que no. Entonces lo primero es, ¿por qué me ha tenido que tocar a mí? Y luego, ¿cómo briego yo con esto? Porque el problema es que al no poderte tú comunicar con tu hijo, yo lo que más miedo, más pena y más impotencia me daba es que era incapaz de saber si él era feliz o no. O sea, yo asumí que tenía una discapacidad, me daba lo mismo. Pero yo decía, pero ahora yo cómo sé si él está contento. Porque si está contento a mí me daba igual. El problema era la impotencia, de decir, lo primero como la rabia, porque te sientes estafada, ¿para qué voy a decirlo? Yo decía, bueno, ¿y qué he hecho yo para merecer esto? La impotencia de que no puedo hacer nada y la pena de decir, ¿cómo puedo yo ayudarlo? ¿Cómo sé que está contento? Sobre todo eso. Cuando estaba en el colegio, ¿tú sentías los demás padres y madres de los demás niños apoyaban o que iban más? ¿De los niños sin autismo te refieres? Claro. Yo he tenido bastante suerte, verán, que al ser un colegio pequeñito y estar ahí dentro del aula, empezar con niños muy pequeños, luego la dirección del colegio, el equipo de profesores y tal, se portaron bastante bien. Además, muy importante que a los niños se les enseñe desde pequeñitos, porque estos niños también tienen mucho que aportarle a los demás. Yo siempre digo lo mismo, les ayudan a convivir con la diferencia, con la discapacidad. Y les hacen ser más generosos, más desprendidos, más... porque los niños pueden ser muy crueles algunas veces. Así que hay de todo. ¿Has tenido alguna mala experiencia que recuerdes respecto ¿Respecto a qué? a tu hijo, algún tipo de...? Pues sí, tuve unos campamentos de verano, no voy a decir dónde, ni con quién, ni cómo, para no poner importantes ni ser los pecados, pero no los pecadores, ¿no? Que estuvo 1 semana nada más, era muy pequeñito, tenía 5 años o así, estuvo 1 semana, estaba empezando a adquirir comunicación, no lenguaje, ya digo que no habla hasta los 7 años, tenía algunos símbolos ya, y cuando volvió los había confundido todos, tenía conductas que no tenía, o sea, autoagresiones diferentes, él siempre, su esto era de pegarse. Bueno, pues había aprendido a darse golpes contra el suelo, conductas diferentes, y todo porque el primer día se le fue un poco el tema de las manos a los responsables. En aquella época mi hija además llevaba, con los 7 signos que tenía, un esto explicado, yo los había llevado. Mira, esto por ejemplo, cuando pide pipí es así, vale, perfecto, cuando pide no sé qué. Y una de sus mayores recompensas era la música, porque él no era ni golosina, ni chuchería, ni nada, que es muy difícil. Estos niños tienen que tener algo para recompensarlo, pero es que el mío además tuvo problemas hasta de alimentación. O sea, él iba bajo de peso, de talla no, pero de peso llegó a ir por debajo de lo normal, porque era muy selectivo comiendo. Solo comía 3 cosas y pasara. Entonces, bueno, la música le gustaba mucho. Él llevaba 3 pianitos, de estos que además los dominaba muy bien, se sabía hasta algunas canciones, curiosamente, ¿no? Llevaba 2 cintas de radio cassette de las que había entonces, una música que le gustaba, que es de echarle los chavos, no me preguntes por qué, pero vamos, le gustaba y tal. Bueno, pues el día se rompieron los 2 pianitos que llevaba, los 3 pianitos que llevaba, y la cinta, pues otra niña la sacó. A mí no me dijeron ni pío. Si a mí me lo hubieran dicho, yo en mi casa tenía 70 pianitos. Claro, porque era lo único que a mí me gustaba. ¿Qué pasa? El niño tuvo 1 semana entera, como yo le dije después, digo, perdona, se ha quedado sin lo que a él le gratificaba. Digo, si tú te vas a una isla desierta 1 semana, y tú te vas con tu libro, con tu iPad de ahora, si hubiera sido entonces, que no lo había, ¿no? Con tu tele portátil y tal. Y ahora resulta que el avión se va y tú caes ahí en paracaídas y no tienes nada. Digo, tú al segundo día, por muy mal que estés, le estás tirando piedras a los monos. Digo, pues lo que ha hecho ha sido eso. Cuando la primera rabieta que cogió, que la rabieta, una cosa que tienes que hacer es, o una de las técnicas que te dan para la conducta problema es la extinción, y para extinguirla, ignórala, salvo que el niño se ponga en peligro. O sea, en mi casa, el niño coge una rabieta,
La habíamos conseguido quitar porque no le hacíamos ni caso. Te podía dar toda la pena del mundo, pero no podía. Si al principio cogía 3, cogió 30, hasta que aquella conducta se extinguió. Bueno, pues allí con la primera paliza, la primera noche, lo único que no tenía que eran problemas de sueño, para no despertar a los demás, la monitora se lo llevó con ella al sofá, un sofá cama que había. Durmieron allí, ya para que todas las noches, o sea que el niño volvió con lo único que no tenía, que eran los problemas de sueño, más todo lo que ella tenía peor. Entonces, como yo digo, si no lo sabes, me metas. Porque el trabajo de un montón de meses, en 8 días lo tiraron por tierra. Y aquello te aseguro que fue una de mis peores experiencias, porque como yo digo, cuando yo empecé con Javi, como no sabía dónde me metía, la ignorancia te protege. Pero esta vez, cuando yo vi cómo vino, dije, agárrate, porque ya sabía perfectamente por todos los caminos que tenía que pasar. Pero bueno, tenía que pasar y ya está. Y por el Mala, malísima. Hoy por el contento. Hoy contentísima, hoy contenta, no contentísima, vamos. Porque él ya, bueno, es una pena que no tenga clase hoy, pero él está contento, él es, por supuesto, suficiente, él no sé lo que te hable, vamos, háblale, suma, escribe, multiplica, divide, te habla del tiempo, le encanta pues, las corrientes, el poniente, el levante, y llega y te cuenta lo que ha hecho en el instituto, si vamos a ir de viaje, este verano dónde vamos a ir, o cuándo vamos a ir a ver a la abuela, o sea, ahora es genial, sobre todo porque yo te digo, yo es que ya lo veo feliz. De hecho, podía haber buscado algún tipo de trabajo que han hecho o algo, pero es que me han dicho que a él le gusta estudiar y que quiere seguir estudiando. Y cuando tú le preguntas, bueno, ¿y por qué? Dice, pues mamá, porque si aprendo más cosas, después me va a servir más en mi vida. Dice, y además, cuando yo ya soy un trabajador como tú, voy a tener un mes de vacaciones al año. Pero los estudiantes tenemos 3 y yo creo que eso es bueno para mí. Lo que te digo, planificación se la da a la persona. Entonces, yo no creo que consigamos sacarlo de administrativo. A ver, no creo, pero no voy a ser yo la que le quite la oportunidad. Y más